Vamos a leer primeramente en esta noche, vamos a leer La senda del profeta. Yo les dije a todos los que me pidieron el ejemplar que aunque no está citado las escrituras, el libro de Dios, eso no quiere decir que no sea bíblico y que la tarea de cada uno era tratar de buscar el versículo que sustenta la frase que están leyendo, porque hay 50 frases y en cada frase hay por lo menos 3 versículos bíblicos implícitos, porque eso es el misterio de lo profético. Vamos a leer la senda del profeta en el párrafo 12. Estamos en el mes 12 y vamos a leer el párrafo 12. Esto es lo que yo les compartí. Arroyos secos, cuervos, desiertos, montes, cuevas, parajes desolados y persecuciones son los talleres donde los profetas son forjados y puestos a punto para desempeñar con excelencia su ministerio. Como el oro en el crisol, así Dios prueba y refina a sus profetas para que las palabras proféticas que salgan de sus labios sean poderosas. No es suficiente con ser llamado, también hay que ser aprobado para cumplir la misión asignada por Dios. El profeta es un hombre que ha llorado mucho, ha sufrido toda clase de humillaciones y desprecios, se ha sentido solo muchas veces y otras veces fue traicionado, pero finalmente llegó a comprender que el único que estuvo, está y estará a su lado es el Señor. Bien, ahora quiero que vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 36. Los héroes de la fe. Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice Hebreos capítulo 11, dice la palabra en el versículo 2, por la fe, por ella quiere decir, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que está hablando de los antiguos profetas. Está hablando de los antiguos hombres de Dios que pasaron situaciones que parece increíble que le pueda pasar a un hijo de Dios. Persecuciones, cuevas, encarcelados, muertos a filo de espada, anduvieron prácticamente desnudos, está hablando del profeta Isaías, fueron aserrados, es decir, cortados por la mitad, está hablando de la muerte del profeta Isaías, anduvieron metidos en cuevas como David, como Elías, que estuvo metido en cuevas porque se sentía perseguida, su vida estaba amenazada. Sufrieron vituperios, humillaciones, traiciones, dolor, pero dice que ellos dieron buen testimonio, porque la fe no significa tener una vida sin problema. La fe significa tener una vida que se mantenga firme a pesar de los problemas. La fe no evita los problemas. La fe te ayuda a combatirlo, los problemas. La fe, tal vez nosotros no tenemos la fe para calmar las tempestades, pero podemos tener la fe para atravesarlas. El Señor le ha dado a los profetas especialmente esa palabra poderosa, porque como somos los portavoces directos de Dios, dice que la fe viene por el oír. Por eso Josafat decía, si ustedes le creen a los profetas, ustedes van a ser prosperados, es decir, todo lo que hagan le va a salir bien, no está hablando de dinero. Prosperar en la Biblia significa ir hacia adelante, empujando, empujando, empujando para adelante. Es como aquel que va ascendiendo a un monte y a pesar del cansancio sigue y sigue hasta llegar a la cima. Eso es prosperar. Y la fe no quiere decir que porque yo tenga fe en Dios no me va a pasar nada.
Quiere decir que a pesar de tener la fe en Dios, va a pasarme de todo. Voy a ser probado como estas personas que habla Hebreos capítulo 11, que fueron probados a través de humillaciones, de persecuciones, anduvieron errantes. ¿Sabes lo que significa eso? Que anduvieron de un lado para otro sin tener lugar fijo, sin tener dónde dormir. Dormían una noche en un lugar, a la otra noche en otro, porque estaban siempre bajo amenaza por ser luz. Entonces las tinieblas persiguen. Las tinieblas no quieren que se encienda la luz, porque donde se enciende la luz las tinieblas se disipan, porque las tinieblas no prevalecen. Entonces, ¿qué trata de hacer el diablo? Trata de apagarnos, trata de silenciarnos, trata de frenarnos. El diablo siempre va a buscar la manera que tú te calles. Si no te puede frenar, te va a distraer. La cuestión es que no avance, la cuestión es que te desvíes del camino. Y como decía el Señor, recién me traía esa palabra, los que siguen vanidades ilusorias, de su misericordia se apartan, se alejan de su misericordia, abandonan la misericordia de Dios por seguir vanidades ilusorias, cosas que son ilusiones. Vanidad tiene que ver con algo que no sirve para nada, es algo vano, inútil. Y hay muchas personas que Satanás no los puede detener, pero trata de distraerlo con vanidades. Yo entendí esto mientras escribía La senda del profeta. El Espíritu Santo me llevó muchas veces al monte para hablar conmigo a solas y para mostrarme cómo vivían los antiguos profetas. ¿Por qué Dios los llevaba a las cuevas? ¿Por qué Dios permitía que se internen en los bosques? David estuvo mucho tiempo en los bosques, escondiéndose de Saúl, pero también Dios utilizó esa soledad para trabajar en el corazón de David, para formar al futuro rey, porque todo tiene que ver con una preparación. Cuando Dios te aísla, que no es lo mismo que aislarse, sino cuando Dios te separa, cuando Dios te saca de la sociedad y no te permite ir ni a fiestas, ni a reuniones, ni a eventos, ni a congresos, ni a campaña, y vos pensás que algo está andando mal dentro tuyo, no está andando mal, está andando bien. Porque aunque no, bueno, no tienes que esperar que nadie te entienda, porque es difícil que te entiendan. ¿Por qué siendo un cristiano? ¿Por qué siendo un pastor? ¿Por qué siendo un ministro? No te juntás con tus hermanos y comparten si están lindos los hermanos juntos en armonía y te citan el Salmo. Pero hay un momento en que Dios aísla y te lleva a los desiertos, a los lugares solitarios, como decía la frase, que te lleva a los lugares solitarios, a los páramos, a los lugares desolados. Hay una palabra en uno de los profetas menores, en Oseas, donde dice, yo lo atraeré, lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo lo atraeré. Entonces hay momentos que Dios te saca. Al profeta Ezequiel le dijo, sal de tu casa y ven afuera porque tengo que hablar contigo. Y lo sacó al desierto porque estaba en un lugar desértico. Y Dios le dijo al profeta, sal, que quiero hablar contigo. No podía haber hablado en la casa, sí, pero había gente. Entonces Dios le dice, sal, aléjate del grupo y quiero hablar contigo. Cuando Dios quiso hablar con Daniel, dice que las otras personas salieron corriendo asustados, quedó Daniel solo. A veces Dios es el que saca a la gente de tu lado porque necesita tratar contigo. Nosotros a eso le llamamos soledad, pero esa es la soledad según Dios. Esa es la soledad que te forma como hombre de Dios. Esa es la soledad que te forma como profeta. La soledad del profeta es una marca registrada. Nadie está más solo que un profeta. Nadie. No hay persona más solitaria que un profeta. Puede tener 15 hijos y lo mismo va a ser un hombre solitario. Puede tener 10 hijos y la profetisa va a ser una mujer solitaria. En algún momento se va a hacer tiempo para alejarse de todo y ponerse con la palabra de Dios, la oración y la adoración, que son la trinidad que forman a un profeta. Un profeta que no conoce la Biblia no puede funcionar, no va a ser aprobado, porque ahí dice también la frase que todo eso es para que no es necesario solo el llamado, sino es necesario ser aprobado, porque hay que ser aprobado por Dios. Y para ser aprobado por Dios tienes que ser probado. Entonces, un hombre o una mujer que tiene el ministerio profético y no está pegado a la palabra de Dios, a las escrituras, va a necesita mejorar a un deficiente, así, la libreta en rojo.
y va a tener que recursar. Por eso hay muchos profetas que están estancados, que prácticamente se guían por un sueñito, por una sensación y todo el tiempo creen que Dios le está hablando, pero no hay fruto, no hay carácter de profeta. Parece una persona que hace cosas nada más, pero el profeta no es alguien que hace cosas. El profeta es alguien que hace lo que Dios le manda hacer y hace cosas precisas y no se vuelve loco, es directo, no se hace problema porque sabe que es un mensajero. Entonces, profeta